Nos reunimos hoy en esta capilla minimalista, que es la terraza del Hotel Molina Lario, y que acabará siendo, sin duda, por lo acogedora, un lugar sagrado para poetas y para oyentes de la poesía en Málaga. Nos reunimos para celebrar la presentación de los libros galardonados en las convocatorias correspondientes al año 2008 de los premios que otorga el Centro Cultural Generación del 27. Los títulos premiados son Nos han dejado solos, de Rafael Espejo, que obtuvo el premio Emilio Prados, de poesía joven. Los hábitos del azar, de Francisco López Serrano, que obtuvo el 5º premio de narrativa corta, Generación del 27. Y acaba de llegar hoy de la editorial La canción del outsider, de Álvaro Salvador, que obtuvo el premio 11º de poesía de la Generación del 27. Va a presentar Álvaro García la obra de Rafael Espejo y tiene la palabra. A continuación se levantarán y entrarán a los siguientes invitados con su presentador correspondiente. Álvaro le presentará brevemente o como quiera, si quiere extenderse también lo puede hacer, a Rafael Espejo y leerá a continuación una muestra de su trabajo. Álvaro García tiene la palabra. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Es una alegría presentar un libro como el de Rafael Espejo. No sé si se oye o está funcionando. ¿Lo acerco? El interruptor. Es una alegría presentar este libro por muchas razones. Una de ellas, y fundamental yo creo, es que es un libro que aporta a la poesía española o a la poesía en castellano un avance. Creo que es una poesía que se adentra en las fisuras de lo real, no se conforma con la apariencia, sabe rondar siempre lo intangible. Es, por lo tanto, una poesía que no solo se lee, sino que se relee, que en cada lectura uno disfruta de matices nuevos y de esa aventura en compañía del poema, ¿no? Nos han dejado solos, ya desde el título, es un texto que intenta adelgazarse, que intenta atenuarse, que intenta ser casi transparente en alguna ocasión, no quiere tener una presencia abusiva como abundancia de palabras o como extenuación de contenidos, más bien, como digo, va siempre en busca de una exactitud que es pareja o un correlato de una visión. Yo creo que en poesía esto es fundamental y creo que Rafael en esto es un poeta con una gran potencia, es decir, con una visión siempre que no nos deja como estábamos al terminar de leer, ¿no? Empezamos de una manera y terminamos de otra. Es decir, este libro nos mejora, nos ensancha, nos ayuda a una salud poética, ¿no? Una especie de vitalidad literaria que yo creo que es muy importante. Por esto que digo, porque aporta al panorama literario en nuestro idioma una exactitud y un vigor que son muy de agradecer. Las imágenes con las que está hecho este libro también son muy novedosas, casi siempre son diálogos o danzas imprevistas entre conceptos. También con la exactitud con la que está escrito está también labrado ese imaginario. Hay unas imágenes que casi siempre son asociaciones de algo que antes del libro no estaba junto y después ya nos parece que tiene cierta lógica que esté junto, ¿no? Y esto es quien nos crea un nuevo código. Es como los grandes pintores, como los grandes músicos crean un alfabeto nuevo en el que podemos manejarnos. Podría decir un montón de cosas porque soy un lector muy aficionado a este libro desde que tuvimos la suerte y el honor de concederle el premio Emilio Prados, en el que estuve en el jurado y creo que no fue demasiado difícil, aunque hubo rivalidad porque todos los libros eran de los 5 o 6 sobre los que se debatieran de mucha altura, pero hubo una especie de acuerdo en que algo brillaba, había una especie de cualidad diamantina en la escritura, en el contenido y, ¿por qué no?, también en el argumento. Muchas veces olvidamos que la poesía, con esto de que somos tan modernos todos, la poesía también cuenta cosas, también dice algo, ¿no? Aquí en Nos han dejado solos hay un ejercicio muy saludable también de enseñarnos a vivir. A mí, por lo menos como lector, me ayuda mucho a quitarme de en medio, a saber que no somos nosotros los que no somos estatua de nosotros mismos, sino que es en todo caso la palabra la que tendría que decirlo, una especie de respiración por nosotros, ¿no?
quizás esa sea una palabra para terminar mi presentación y felicitar a Rafael Espejo y al Centro del 27 por este premio, por este libro, y a la editorial Pretextos por su magnífica edición. Quizás esa sea la palabra, como digo, respiración. Aquí hay respiración, hay aire, no hay una saturación, no hay una extenuación, no hay una abundancia, no hay una desconfianza en el lector, que muchas veces los poemas son demasiado abundosos, o demasiado matéricos por desconfianza en el lector. Aquí no, aquí hay aire, aquí hay respiración. Antiguamente se decía que el viento, el aire, tenía que ver con el espíritu, porque es algo que no se ve pero se nota. Pues aquí hay aire, aquí hay respiración, y lo van a comprobar enseguida en la voz del propio autor, a quien, ya digo, felicito muy encarecidamente y estoy deseando, como ustedes, escuchar algunos poemas del libro. Nos han dejado solos, pues yo les dejo con Rafael Espejo. Muchas gracias. Buenas noches. Sí, ¿no? Sí. Bueno, antes de... Voy a leer 3 o 4 poemas para, en fin, para un poco dar cuerpo a lo que ha dicho Álvaro, que te agradezco mucho la presentación porque ha dicho que mis poemas de alguna manera ensanchan el mundo, y yo creo que tú, con tu ojo, has ensanchado mi libro. Entonces, espero estar a la altura de lo que ha anunciado él. Muy contento de ganar el premio Emilio Prados, porque ya lo había intentado hace un tiempo y no lo conseguí, pero a lo largo de las sucesivas convocatorias lo han ido ganando compañeros, bueno, amigos, iba a decir compañeros de generación, pero no, amigos, y entonces de algún modo me hace sentir parte de crear un vínculo, aparte de la amistad, un vínculo literario con ellos. Y con la edición de Pretextos, que me parece exquisita, y con la distribución y con el buen hacer de la generación del 27. Voy a leer 3 o 4 poemas. Ya digo, a ver si soy capaz de que las palabras de Álvaro no caigan. En la rueda de prensa de la concesión del premio, dije que este libro me parecía una especie de gozne entre lo que venía haciendo y lo que intuía que iba a hacer. Ahora no estoy tan de acuerdo conmigo, con lo que dije aquella vez, porque la verdad es que cuando me premiaron el libro no estaba del todo hecho, le faltaba un último hervor, que se dice. Y entonces ahora sí que lo veo, no es una obra de transición, creo que lo que dice el libro es lo que tenía que decir. Aún así, vuelvo a desmentirme, voy a hacer una especie de... Bueno, igual tampoco es necesario que me inventaron hilo argumental entre mi anterior libro y este, pero sí hay un cambio, creo, leve cambio de sensibilidad, y entonces voy a intentar en 4 poemas resumir ese camino. Principio y fin de la siesta. Saciados el estómago y el sexo, ¿qué queda? Mullo el vientre calmado de mi amiga, que entrecierra los ojos y apenas corresponde. Un roce, como ondas erizando sus hebras. Desnuda, libra la gravedad de los acantilados bajo el plácido vuelo de los pechos. El corazón, poroso y rojo, serena nuestro canto en su caverna. Si se ovilla, es un monte que ofende en la sabana la aridez del ocaso, y late con pulso adormecido una respiración secreta, vegetal. Oigo el musgo crecer sobre su pelvis. La calavera rumia al sueño de su vida, como el mar en las conchas deshabitadas. ¿Qué reverso del mundo he de aceptar por no quedarme solo? Y este beso se filtra como vaho en su hipnosis. ¿Es el aliento dulce del incienso o acaso niebla baja que sonrosa los bordes de mi amiga? Duerme, duerme sobre nosotros un cielo ensimismado,
mientras cruza su frente a la deriva, esa nube que apaga un momento la tarde. No me lo expliques. Cuando unas aguas se diluyen en más agua, crece el anonimato del mundo. También a las hormigas, mientras portan el grano y lo almacenan, les atrae esa muda voluntad integradora. Si una presa es cazada, la vida toma impulso en el depredador, y el viento siempre vuelve, y la luz nunca acaba, y las nubes suceden a las nubes. Algo con insistencia está pidiendo que me salga de mí si yo contigo. El libro intenta bueno, hace órbitas en torno a la idea de, no de soledad ni de misticismo, pero sí de soledad mística. Entonces, no de soledad mística, de existencialismo, pero desde un punto de vista positivo, no con connotaciones trágicas ni nada de esto, sino de, bueno, pues de ser más o menos conscientes de que uno nace solo, muere solo y entre el nacimiento y la muerte sigue solo, pero al margen de todo eso yo creo que hay que estar agradecido. Autorretrato. Al final de estos brazos, unas manos para tocar por gusto o acercarle sustento a la boca que pía. Igualmente 2 piernas acopladas al tronco. Lo pasean con sus lagares dentro, con sus filtros y bombas, sus engranajes sordos. De perfil me embellecen un ojo y una oreja, media nariz, 2 labios, mitad sobre mitad, y duros huesos a los que se enredan músculos trepadores, regados por la sangre que heredé, todo cubierto de porosa dermis, mal abrigada por vellosidades. Pero yo, que habito una región ignota en el cerebro, solo me reconozco íntegramente en el pene y los testículos, esos ojos nonatos con trompa umbilical, reliquias ancestrales de las eras biológicas que confluyen en mí, pura animalidad que me despierta. ¿Para qué sirvo entonces? ¿A qué puedo aplicar estos dispositivos? Exactamente, ¿qué he venido a hacer? Vivir, pero además vivir consciente, vivir como si solo fuese real la vida y dar gracias a ciegas a quienes me engendraron, gracias al niño que me trajo aquí, gracias a las muchachas, al perro que me sigue y a la flor transitoria, a la llovizna mística, a la luna de agosto, gracias a los viajes que al llevarme me hacen creer en casa, y a las drogas felices, y a las decepciones que me tienen humilde. Esto soy. Gracias, enormemente gracias. Aunque en verdad no era necesario nada de esto, muchas gracias. Y acabo leyendo el poema que da título al libro. Nos han dejado solos. En realidad el título sería el primer verso. Nos han dejado solos a la orilla del mar, donde el aire se densa porque viene rumiando idiomas. Tiembla el cielo en las aguas, la tarde mece así sus intuiciones. Y si me abrazas, nos desvanecemos en el paisaje pardo. Qué placenta esta balsa de tiempo suspendido, qué remanso de paz, como el principio. Gracias.
Bueno, ya después de las campanadas, buenas noches. Siempre es una satisfacción presentar un libro nuevo. ¿No se escucha nada? ¿Ahora? Muy bien. Decía que siempre es una satisfacción presentar un libro nuevo. Así que, por supuesto, pues esta noche es una gozada poder presentar dentro del marco de la Feria del Libro 3 libros que huelen a tinta fresca. Algunos, vamos, el de Álvaro Salvador, que ha llegado esta misma mañana, y este que me toca a mí presentar, Los hábitos del azar, pues que llegó el viernes pasado, más el que acaban ustedes de escuchar un pequeño resumen, un pequeño ejemplo de Rafael Espejo. Presentar esta noche pues, los 3 libros que se alzaron con los premios de nuestro centro, del Centro Cultural Generación del 27. En la que fue la 5ª edición del premio de narrativa corta, Generación del 27, ganó este libro, Los hábitos del azar, de Francisco López Serrano. Cuando el jurado estaba deliberando, pues veía que había un pulso de narrador que desde luego no era un aprendiz, no era alguien que empezaba a escribir. Se notaba bastante un gran oficio porque había un dominio muy claro de la técnica, del lenguaje y de la construcción de las historias. Cuando abrimos la plica, yo como secretario, pues efectivamente vimos que era un autor que ya tenía una trayectoria importante. Ya había publicado 2 libros de relatos, el hígado de Shakespeare y Dios es otra, y 3 novelas, El país de la lluvia, Retrato del asesino en prácticas y El prado de los milagros. Y además lo conocíamos, sobre todo los que éramos poetas en el jurado, porque había publicado ya varios libros de poemas y más de una traducción de poetas ingleses en la editorial Pretextos. Los hábitos del azar, a mí lo primero que se me ocurre decir de este libro es que es como las buenas películas. Cuando uno ve una buena película siempre le gusta, sabe que va a ser pesado, pero siempre tiene la tentación de contarle a sus amigos de qué va esa película, de contarle el argumento de la película. Y claro, yo no voy a hacer esta noche eso, no voy a desvelar, no voy a contar las historias que se reúnen aquí, porque el premio, que es un premio al que se puede presentar una novela corta, un relato o una serie de cuentos o de relatos, y este es un libro de relatos, pues entonces cuando volví a releerlo, pues me encantaría ahora poder contarles todas las historias que hay dentro de este libro, porque es tan buen libro como una buena película que le gusta a uno desvelar sus secretos. Solo voy, porque tengo que ser muy breve, a subrayar algunos de los ingredientes que hay dentro de este libro de relatos por los cuales yo creo que merece y que en su tiempo pues mereció el que el jurado estuviera prácticamente todo el jurado de acuerdo en concederle el premio. Por una parte, las historias que hay en Los hábitos del azar, a mí me parece que son historias también muy cinematográficas, en el sentido de que son historias de perdedores. Cuando se llega al final de todos estos relatos, ve uno que todos esos protagonistas le dan a uno un regusto amargo, porque realmente siempre se decapitan, se derrumban sus sueños y nunca consiguen realizar aquello por lo que han estado luchando. De ahí el título del libro, que es una paradoja, Los hábitos del azar.
Pero lo que viene a decir el libro es que precisamente el azar se repite como un mecanismo que siempre, siempre viene, diciéndolo muy llanamente, a jodernos la vida, ¿no? Y acaba con los sueños de estos protagonistas y los lleva hacia un callejón sin salida. Entre esos ingredientes me gusta muchísimo porque se ancla en la tradición, se ancla en la novela moderna, en la novela inventada por Cervantes, el juego que despliega Francisco López Serrano entre la ficción y la realidad, entre la realidad y el sueño. En algunos de los cuentos se ve muy claramente cómo el personaje mismo que nos está contando lo que sucede no sabe muy bien si está despierto, si está dentro de un sueño. Al momento siguiente no sabe si ha pasado del sueño a la realidad o si ha pasado de la realidad otra vez al sueño. Y el final del relato, el lector tampoco sabe muy bien si lo que está sucediendo es real o si es producto de la imaginación de quien nos está contando la historia. Todo eso, además, está muy bien contado porque también se juega con el distanciamiento del humor y de la ironía. De manera que hay relatos en los que se nos escapan las carcajadas en voz alta porque, por ejemplo, cuando nos habla de un... bueno, no recuerdo ahora exactamente si un director de cine, pero alguien que se dedica al cine, no un director de cine, de cortos de cine español, y que va a La Habana y toda su ilusión, su entusiasmo, su sueño, pues es acostarse no con algunas, sino cuantas más mulatas, pues mucho mejor, ¿no? Y luego vamos viendo en la historia cómo todo se le va torciendo de manera que el pobre no puede conseguir aquello que iba persiguiendo, ¿no? O vemos, por ejemplo, como un funcionario que ha hecho las oposiciones para quedarse tranquilamente en una oficina donde lo único que tenga que hacer es su verdadera vocación, que es escribir poemas, y que entonces, como allí no tiene trabajo, lo único que puede hacer es eso. Entonces, rodeado por una camarilla, lógicamente todos los demás funcionarios son también poetas, claro, y todos aspiran a la flor natural y bueno, no sigo contando, pero claro, todo eso va creando una situación totalmente hilarante, pero en el fondo, detrás de ese humor, de esa ironía, de esa manera de pintar, por ejemplo, los escenarios como La Habana, hay una crítica social muy fuerte y una crítica también a los defectos que tenemos todos los humanos. De manera que el narrador pues es un gran retratista de los vicios y de las virtudes de todos los personajes que nos va enseñando que en realidad pues son el espejo de nosotros mismos. Pero además de todo eso, después de leer el libro y de ver que el azar, como decía antes, decapita los sueños y conduce mayoritariamente hacia el dolor, casi siempre, casi todas las historias terminan de manera dolorosa, pero siempre hay, al lado de ese dolor, siempre hay un lugar, aunque sea muy pequeño, para la ternura. Por ejemplo, hay un relato titulado Intermitencias, en que un muchacho está de campamento con más compañeros, está enamorado de una chica y sueña con que va a conseguir la chica. Finalmente no es así, porque la chica en realidad está enamorada precisamente de su camarada, pero eso le hace darse cuenta de lo que le espera en la vida. Entonces, siente el dolor bajo un cielo estrellado, pero esas estrellas le enseñan también la armonía del mundo y le enseñan que el mundo tiene esas complejidades.
Y está la ternura también en otro relato, por ejemplo, El país de los muertos, en que, bueno, pues todo termina con una muerte trágica y, sin embargo, el diálogo final es relativo a que una hija no le ha dado un trozo de tarta a su madre, que ya es abuela, que ya es muy mayor, que es diabética posiblemente, que no puede tomar la tarta por prescripción médica, y ella no le ha querido dar la tarta en una fiesta familiar antes del inminente velatorio, y eso le da un sentido de culpabilidad en ese momento, pero que, como digo, nos transmite una ternura enorme. De manera que entonces, por estos y otros muchos ingredientes del libro, yo creo que es un panorama muy rico y muy complejo de cómo es la vida. Nos enseña, como he dicho antes, las virtudes, los vicios, el dolor, la alegría, en fin, todos esos complejos, todos esos contrarios, quiero decir, todas esas paradojas que están reflejadas en el título Los hábitos del azar. Muchas gracias por tus palabras. Sí. A ver, aquí. Vale. ¿Sí? Pues ahora sí, ahora sí. Bueno, yo voy a leer un fragmento de un cuento, porque tampoco se trata de... No. Ruido hace, pero bueno. Sí, Los hábitos del azar. Más de uno en su día me preguntó por el título, y el título, como muy bien ha explicado Mesa Toré, alude al contenido del libro, pero también a mi mecánica de escribir cuentos, ¿no? Yo, como la mayoría de los autores, escribo cuentos un poco al azar, un poco entre dos novelas o entre dos narraciones más largas. Un cuento, pues, en este caso es un elemento del azar, pero llega un momento en que muchos cuentos forman un volumen, y un volumen de cuentos ya es un hábito del azar. Hasta la realidad misma quizás sea un hábito del azar, como nos enseña la ciencia actual. Voy a leer un fragmento de un relato, para no cansar demasiado al público, de un relato que se titula La conjura de Belgravia. Leo. Sí. El primer oficio que uno aprende en Londres es el de mendigo. Al contrario que en mi país de origen, donde el ejercicio de la mendicidad requiere dotes tan especiales como la locuacidad de un psicoanalista argentino, la penetración psicológica de un taur o la capacidad de mortificación de un penitente, para ejercer la mendicidad en esta ciudad no se precisa siquiera conocer el idioma inglés. Basta con sentarse o tumbarse cómodamente dentro de un saco de dormir a la salida de una boca de metro o en un paso subterráneo, mientras se contempla el flujo del davidoso río humano al lado de un bote de cerveza de alto octanaje. Ni siquiera es preciso fingir que se es abstemio, y sin necesidad de dar al rostro una expresión doliente o menesterosa, la inexpresiva contención del estafermo inglés es más que suficiente, pronunciar un formulario invariable, "Spare some change, please", al paso de cualquier transeúnte. Me hallaba practicando esta regalada profesión en una concurrida acera de Oxford Street, cuando un flamante Bentley se detuvo a mi lado y un chofer negro, ataviado con gorra de plato y uniforme, me hizo señas para que me acercara. Me puse en pie, emitiendo un crujido de huesos de indudable interés clínico. Llevaba más de 7 horas sentado. Hice varios estiramientos y me dirigí hacia el auto, convencido de que, ante el previsible monto de la dávida, bien podía tragarme mi orgullo de mendigo londinense y, para variar, acercarme yo a mi benefactor. La puerta trasera del vehículo se abrió de forma automática y el chofer me invitó a entrar. Durante un instante me acometió una punzada de recelo. Asomé la cabeza a través de la puerta y advertí que el asiento trasero se hallaba vacío. «Vamos, suba», repitió el chofer en tono de apremio ante los impacientes bocinazos que sonaban a su espalda. «No tenemos todo el día.
¿De qué se trata?, indagué precavido sin decidirme. Lo sabrá a su debido tiempo, fue la seca respuesta del fámulo. Traté de imaginarme las posibles amenazas a que se expone un mendigo incauto que se deja convencer para subir en el auto de lujo de un extraño. Por mi mente desfilaron las más descabelladas posibilidades. Ninguna, sin embargo, me resultó lo suficientemente inquietante. Es fácil jugar a la ruleta rusa cuando nos da igual que la bala salga o no. Y yo tenía tan poco que perder que me hubiese dado lo mismo jugar a la ruleta rusa con una automática en lugar de un revólver. Un momento, dije, debo coger mis cosas. A donde vamos no las va a necesitar, aseguró él. Al menos déjeme llevar mi cerveza, insistí. Tampoco le va a hacer falta, replicó. Dispone de un bar pequeño, pero bien surtido en el interior del auto. Embarqué, pues, sin más consideraciones, me serví un largo trago de un más que venerable Adver Vintage y me arrellané en el mullido asiento de cuero color solferino. El automóvil se puso en marcha en dirección a Hyde Park y, al llegar al Arco de Mármol, dobló por Park Lane hacia el sur. «Magnífico día, ¿no le parece, señor?», comentó el chofer en una tibia tentativa por iniciar una conversación trivial. «No es asunto nuestro, limítese a conducir, amigo». Cuando, tras un breve y silencioso trayecto, nos detuvimos en Belgrave Square, frente a una lujosa mansión de estilo gregoriano, tras haber dado cuenta de todas las asistencias del bar, me hallaba tan regiamente borracho como un lord. «Es aquí, señor», indicó el chofer, y tras apearse y dar la vuelta al auto, me abrió servicialmente la puerta y me ayudó a bajar. Aguardamos unos instantes frente al atrio del palacete hasta que un mayordomo enmascarado me franqueó la entrada y me escoltó a través de un intrincado laberinto de vestíbulos italianos, elegantes salones isabelinos e interminables galerías de cuadros y esculturas. Conforme caminábamos, fui desorientándome. Pero aunque no tenía a mano piedrecillas con las que ir señalando el camino de regreso en caso de que me hubiese visto en trance de tener que salir de allí huyendo, tengo la vaga sensación de haber dejado tras mis torpes pasos ebrios un desolador rastro de jarrones chinos y figuras de porcelana de Sèvres o cristal de Murano hechos añicos. En más de una ocasión, a lo largo de aquel recorrido, el diligente mayordomo enmascarado hubo de rescatarme del abrazo tenaz de una armadura, de los insidiosos pliegues de algún biombo japonés o del reciario acoso de un tapiz gobelino. De repente, tras descender un abrupto tramo de escaleras, a aquel espacio suntuario sucedió un pasadizo subterráneo sembrado de nichos llenos de osamentas que resplandecían con fulgor fosforescente y que me transmitieron un ligero chispazo de inquietud. Finalmente, una vez hubimos franqueado una puerta de acero, desembocamos en una inmensa cripta en cuyo centro un foco de luz que parecía surgir de la nada, iluminaba una larga mesa tras la cual se hallaban sentados 6 individuos con los rostros cubiertos con capuchas negras, antifaces o picudas máscaras de porcelana. Conforme nos fuimos acercando, comprobé que 3 de aquellos caballeros vestían de rigurosa etiqueta, mientras que los 3 restantes se hallaban cubiertos con mugrientos y desastrados harapos. Uno de estos últimos llevaba sobre la cabeza un turbante estrenzado que me recordó un retrato flamenco que había visto en cierta pinacoteca cuando aún creía que el arte podía tener algún sentido, es decir, en alguna de mis anteriores encarnaciones. Cuando me hallé frente a la mesa, reparé en que el mayordomo enmascarado había desaparecido y, por tanto, los últimos pasos hacia la zona iluminada los había hecho en solitario, acuciado por esa inercia casi siempre fatal que endereza a las polillas y a los místicos en dirección a la luz. Uno de los embozados, que vestía chaqué con un fajín de seda color celeste y gastaba un grueso bigote y un largo y plutocrático cigarro, se levantó de su asiento, dio con las manos tras la espalda unos pasos a mi alrededor, casi doblado de puro encorvado, y haciendo un brusco giro hacia mí, me habló de la siguiente guisa. Bueno, yo creo que habría que dejarlo aquí ya y nada más. Bueno, gracias. Bueno, llegamos al tercer libro de la velada. Álvaro Salvador, antes de mencionar, aunque sea muy de pasada, su amplia actividad literaria, pues no me puedo resistir a recordar que estaba pensando hoy desde qué año lo conozco, y creo que hace ya desde el año 83, en que coincidimos en una mesa
la Madraza, y también con una presentación de libro. En aquel caso, mi primer libro, el de Ángeles Mora, él presentaba a Ángeles Mora y José Gutiérrez presentaba el mío. Y eso pues hace que haya un sentido especial también en esta, para mí por lo menos, en este momento. Y no sé, habla también de los entresijos, de las redes que unen a los poetas, las redes de amistad que acaban vinculando a los poetas, a todos, poetas y lectores que estamos implicados en el amor y en la pasión por la poesía. Álvaro Salvador es granadino, de 1950, en esta ciudad es profesor, catedrático de literatura hispanoamericana, y creo que con este es el 10º libro de poemas. El primero fue Las cortezas del fruto, después escribe Tristia en colaboración con Luis García Montero, que se publicó en Melilla, El agua de noviembre, La condición del personaje, El impostor, Ahora todavía, Suena una música, etcétera. Quiero destacar esa variedad de inquietudes literarias, porque también entre mis recuerdos está aunque claro, cuando los autores, los que inventan revistas, no son tan visibles quizá como los poetas en las portadas de sus libros, en las cubiertas de sus libros, pero Álvaro Salvador formó parte del consejo de redacción de revistas importantísimas en los primeros años de la transición, incluso antes alguna, ¿no? De Tragaluz, Letras del Sur, Olvido de Granada, maravillosa y además fundamental, y La fábrica del sur. Letras del Sur recuerdo que fue la primera que compré con mi propio dinero, un número dedicado a la poesía erótica, que también era espléndido, una revista con una factura maravillosa. Es autor de teatro, de obras de teatro. Su obra Don Fernando de Córdoba y Valor, a Venus Mella, fue galardonada en el año 80 con el Premio Ciudad de Granada y después con el Premio Hermanos Machado en Sevilla. Ha estrenado espectáculos, uno sobre Cernuda, llamado Paraíso Cerrado, y otro El día en que mataron a Lennon. Y ya esos dos nombres, Lennon y Cernuda, también dicen mucho del poeta que hay detrás. Es autor de varios libros de crítica literaria, para una lectura de Nicanor Parra, Rubén Darío y la moral estética, en colaboración con Juan Carlos Rodríguez, ha escrito Introducción al estudio de la literatura hispanoamericana y ha editado obras variadas de literatura y de poesía hispanoamericana, como por ejemplo de Rubén Darío, etcétera. Quiero citar también que entre sus últimos libros hay uno de aforismos que publicó en Gaviero, ¿no? Titulado Después de la poesía. Y tiene también en su haber el premio Casa de las Américas por un ensayo titulado El impuro amor de las ciudades. Caballero Bonal ha dicho, a propósito de este nuevo libro de Álvaro Salvador, que en él alternan una expresión severa y a veces fría, que coquetea a veces con el prosaísmo, con una expresión más rica y suntuosa en algún momento, en algún poema también. De ese primer estilo que señala Caballero Bonal, podríamos citar como ejemplo el poema que da título al libro, un poema en prosa, duro, un poema también autobiográfico y que es un contrapunto a esa otra línea que podemos ver, por ejemplo, en la serie El pornógrafo y en un grupo de poemas titulados Secuencias, 7 secuencias, que me gustaría que leyera. Está bien prosa, poética, y la verdad es de una plasticidad y de una eficacia que si el poeta tiene a bien leerlo, pues de verdad lo van a poder comprobar sobre la marcha. O también hay otro poema en esa línea que es, yo creo que un guiño también a cierta herencia modernista, La otra en el diván. También el libro de Álvaro Salvador es rico en otro sentido, la amplitud no solo ya de estilos, digamos, sino también de formas. Hay unos muy selectos haikus, pocos, pero muy
memorables. Hay guiños epigramáticos a Catulo y a Marcial. Y hay homenaje, yo creo que un homenaje bastante amplio en el libro a la poesía norteamericana, que se plasma en unas composiciones más extensas que aparecen en la serie Poemas del Noroeste. Yo creo que este último apartado, que impregna, por otro lado, ¿no?, esa atmósfera norteamericana, tiene que ver también con el momento real de escribir el libro, ¿no?, de la creación, si me equivoco, que me lo diga, que lo corrija el poeta. Yo no quiero robar más tiempo porque creo que lo que vale la pena es oírlo, y de verdad insisto en que es un honor para el Centro del 27 y para mí y presentarte y que estés aquí esta noche con nosotros. No sé si... Bueno, yo antes que nada agradecer a Aurora sus palabras cariñosas. Yo también me he estado acordando antes de ese día de hace ya tanto tiempo. Y bueno, también al Centro Generación del 27, porque también para mí es un honor el poder haber obtenido este premio, ¿no?, con esas resonancias tan extraordinarias. Es verdad que el libro tiene esa atmósfera. Es curioso porque yo hace mucho tiempo que viajé por primera vez a Estados Unidos, y mucho tiempo que he pasado allí temporadas, ¿no? Y sin embargo nunca había escrito nada, o prácticamente casi nada, que tuviera que ver con esa atmósfera. Sin embargo, al ir elaborando este libro, hubo unos meses que exactamente pasé allí en Norteamérica otra vez de nuevo, en un lugar muy especial que es el noroeste, Seattle, que me parece una de las ciudades de mejor calidad de vida del mundo, ¿no?, una ciudad extraordinaria. Y entonces, de alguna manera, esa atmósfera se hizo necesaria en el libro y creo que está presente en todo él, aunque hay distintas partes. Hay un poema largo también de tema norteamericano, que es un poema que he tardado mucho tiempo en acabar. Bueno, voy a leer algún poema. El primero, con el que se abre la primera parte, se titula Madrugada. Lleva una cita de Octavio Paz que dice: día, luminoso día de 24 gajos. A los pies de tu cama, Gandul se despereza el lago Washington. Amanece. Con lentitud despiertas a otro mundo entre el bronce plomizo de noviembre y el ventanal del alma. Se abre paso la luz por las grises cortinas del invierno. Un rayo centellea, anunciación del día, desde el agua del lago hasta los vidrios que rodean tu casa. La vida te espera tras la puerta. La has oído rascar esta mañana con sus precipitadas uñas, maullar por la tardanza en salir a su encuentro. La vida también puede ser tu vida, tu life, ser un gato de nieve que te sale al encuentro como una bendición. Da pues las gracias a la vida y al gato esta mañana regalada y pura. Las gracias por ser, por obsequiarte un mundo limpio y un corazón sano. Luego, sal a la calle, ve al encuentro del humano sentir, al roce del lugar civil y hospitalario, y allí, mientras aguardes la puntual arribada de tu transporte público, entre el plomizo bronce de noviembre y la intensa blancura de la luz invernal, amable la sonrisa de una gringa bella, hará feliz y duradera el alba.
Bueno, las campanas molestaban, pero a la vez ponían un cierto tono. Que acompañaba, ¿no?, el tono celebratorio del poema. Este otro se titula El Dios de los peces. Y también pegan las campanas. Si existe algún Dios, si hubo alguna vez un Dios en tu corazón, el Dios que ahora te acoge y te consuela, habrá de ser el Dios de los pantanos, el Dios de los peces. Te recuerdo estos días junto a la orilla, con el pañuelo al cuello y las gafas oscuras fijas en mí, pendientes de la caña que quiero sostener con mis dos manos. Lanza el sedal con fuerza, lánzalo. Lánzalo como si en ese esfuerzo apostaras tu vida. Y la apostábamos. Entonces yo era casi un niño y tú un hombre fuerte, un hermano fuerte y poderoso que intentaba enseñarme a pescar, a robar tesoros en las profundidades del lago, tesoros como animales perlados, inquietantes y elásticos, imposibles rayos de luz. Aprender a pescar era tan grave como saber vivir, y yo intuía en tu entusiasmo esa enseñanza, el rito de iniciación que nos brindaban las mañanas de domingo en el pantano. Me recuerdo yo mismo con saquito de lana y con pañuelo al cuello, la cabeza muy alta sosteniendo el sedal y un modo de mirar al horizonte que fingía ser maduro. Hermano, si existe algún Dios, si hubo alguna vez un Dios en tu corazón, el Dios que ahora te acoge y te consuela, habrá de ser el Dios de los pantanos, el Dios de tus pantanos y mis peces. Bueno, voy a leer ahora, para cambiar un poco el tono, ese poema que me pedía Aurora. Que eso es otra cosa agradable de que te presente una persona como Aurora. Porque te pida que leas el poema más políticamente incorrecto del libro. Es un libro, o sea, es un poema que intenta imitar, digamos, a las imágenes pornográficas. De hecho, está dedicado a una estrella del cine de la pornografía, que es Rita Faltoiano. Quien sea aficionado, quien sea voyeur de esta reunión sabrá a quién me refiero. El pornógrafo, 7 secuencias. Primera, una mano blanca y elegante, unos brazos largos como ramos, un cuello enhiesto, luminoso, encadenado al racimo de los brazos, una arruga en la falda, un reflejo en la blusa, una gota en el labio, un gesto de la mano, una voz. Segunda, la lumbre de sus ojos, la expresión melancólica, la sonrisa rosácea, el gesto misterioso, el pecho de azucena y de paloma, los cabellos de oro, los diminutos pies, el dulce fruto. 3. Unas rodillas blandas, un muslo medio oculto, un generoso vértigo, un calor en la mano, un instante en los labios, un roce inesperado, un brazo detenido, un perfume insistente, un mechón que se escapa, una sonrisa de complicidad. 4. Los pezones erguidos, las piernas serpeantes, los envolventes brazos, los labios egoístas, el cuello deslizante, la espalda interminable, los ojos ebrios, el cuerpo agradecido, la mirada feliz. 5. Unos labios mayores, abiertos, encharcados, una lengua que repta, un botón carmesí, una herida expectante, un trasero redondo como un durazno rubio, una sima gloriosa, otra lengua que resta, unos labios menores derramados, carnosos. 6. Los ojos inyectados, la mirada insaciable,
el gesto de los labios decidido y lascivo, el cuerpo leve, el centro de las piernas como un faro incansable, el radar de los pechos, la boca avariciosa y arrogante. Llegados a este punto, no importa otra belleza que la de la vulva abierta, su volumen, su forma apetitosa. No importa más grandeza que la del glande enhiesto, su elegancia, su fuerza. Bueno, y después de estas frivolidades, voy a acabar con un poema que se titula Pizarra Negra, que es más clásico. Lleva una cita de un poeta chileno, un poeta desconocido, medio maldito, que se exilió a Canadá y que después, a pesar de la normalización, no ha podido regresar a Chile. Dice la cita: he soñado que sueño. Y él se llama Ludwig Zeller. He soñado que sueño, y en el sueño yo entro en la casa vacía. ¿Qué casa es esa casa que yo soñé perfecta en mi sueño soñado? El patio de mis padres con su pozo y su higuera, la casa de mis hijos y sus sillas sin nadie. O quizá he soñado con la casa extranjera, aquella en donde fuimos por una vez felices. ¿Qué casa es esa casa que yo soñé perfecta en mi sueño soñado? He soñado que sueño soñar en las alcobas de mis casas perdidas. Gracias.